Este año el premio Ángel Crespo, en su 12ª edición, ha sido concedido a la prestigiosa eslavista hispano-mexicana Selman Cira. Y esta tarde tengo muchas ganas de hablar con ella de literatura rusa, de literatura griega y de lo que ella quiera contarnos sobre sus traducciones, que son espléndidas. Muchas gracias, Monse. El premio se lo han dado por la traducción de Viva Voz de Vida, de la prestigiosísima poeta, famosísima poeta Marina Tsvetaeva, de cuya obra ella ha sido introductora en el mundo hispánico. Y quisiera que, como gran conocedora de esta figura, nos hablara un poco de lo que considera más relevante o más interesante para el público español. Bueno, de Marina Tsvetaeva, Monse, podríamos hablar un mes sin parar y de muy distintas cosas, pero como me comentabas hace un momento, quizá valdría la pena hablar de por qué la prosa de Tsvetaeva, cuando Tsvetaeva es en realidad sobre todo un poeta, ¿no? Yo creo que la respuesta es muy fácil. La prosa de Tsvetaeva es una prosa poética y ella es tan poeta en su prosa como en su poesía. Eso por un lado. Por el otro lado, yo me siento mucho más cómoda en la prosa como elemento en el cual me muevo con más soltura que en la poesía. El año pasado traduje a La Limón, junto con Francisco Segovia, una de las grandes voces de la poesía mexicana, 34 poemas de Tsvetaeva. Y hemos publicado un volumen bilingüe con esos 34 poemas que espero sea el comienzo de la traducción de la poesía de Tsvetaeva, de la obra poética de Tsvetaeva. Sí. Porque llama la atención en su currículum que hay muchísimas más traducciones de obras en prosa de Tsvetaeva que de la poesía. Sí, prácticamente la prosa está ya toda traducida. Comencé con las cartas del verano de 1926, las cartas con Rilke y Pasternak. Después ya en España traduje El poeta y el tiempo, se llama el volumen, que son una serie de ensayos sobre poesía, sobre literatura, ensayos críticos. Y luego ya me fui por la prosa autobiográfica de Tsvetaeva. El último de los libros que traduje de prosa autobiográfica es mi Pushkin. De este te quería preguntar, porque verdaderamente yo creo que este es un diálogo entre poetas, ¿no? Exactamente, es un libro maravilloso. Sí. Este es un libro fundamental, me parece. Es un libro fundamental. A mí es quizás el libro de Tsvetaeva, junto con Viva Voz de Vida, que más me gusta. Por razones diferentes. Mi Pushkin, porque efectivamente es un diálogo con Pushkin, además de una remembranza de la infancia, de una recuperación de una serie de, no solo de valores literarios, sino de memorias. Es un libro muy bonito. Y Viva Voz de Vida por otra razón, al mismo tiempo que es un diálogo con Voloshin también. Voloshin de todas maneras no es Pushkin, Ucrania no es Rusia, o sea, son como distintos escenarios, pero con valores semejantes estos dos libros. Aparte de tus traducciones de la obra de Marina Tsvetaeva, también se te podría haber dado el premio por tus magníficas traducciones de la obra de Tolstoy, de quien has traducido los diarios, si no estoy equivocada, la correspondencia. Sí. Me gustaría mucho que nos hablaras de esto, de este trabajo. Este es un trabajo que viene de lejos, es un trabajo que se vino gestando desde mis años de la universidad, cuando descubrí que Tolstoy tenía un diario que en ruso está publicado en 13 volúmenes. Pero 13 volúmenes, no creas que volúmenes pequeñitos, 13 volúmenes, ¿no? Y tuvimos un seminario sobre el diario de Tolstoy donde yo descubrí realmente que Tolstoy era una personalidad fascinante. Más allá de Guerra y Paz, más allá de Ana Karenina, de Resurrección, había algo ahí que era muy inquietante. Pero claro, traducir 13 volúmenes es imposible, entonces tuvo que darse pues la situación que me permitió hacer de esos 13 volúmenes 2. Le hace un subsidio económico, una beca de Conaculta para poder viajar a Rusia, trabajar en biblioteca, etcétera, etcétera. Y luego, una vez reducidos esos 13 volúmenes a una selección de 2, que están publicados en México en Editorial Era y aquí en Acantilado, me di cuenta de que el retrato de Tolstoy no era completo. La sensación que yo tenía era como de ir poniendo teselas
en un mosaico, ¿sabes? Ir creando un retrato de cuerpo entero, en movimiento además, pero el diario no me lo daba completo. Faltaban algunas piezas. Faltaban algunas y esas piezas estaban en las cartas. Entonces me embarqué en la otra aventura de hacer de 32 volúmenes de cartas, uno en acantilado y 2 en era, que es el mismo material, pero está publicado en un volumen aquí y en 2 volúmenes en México. Y tras ese, son 10 años de trabajo. Se dice pronto, pero son 10 años de trabajo, de idas y venidas a Rusia, de trabajo en la biblioteca y de trabajo en un lugar que es muy interesante, que quizás valdría la pena que te comentara. Es un lugar que se llama la Habitación de Acero, que es una habitación, bueno, es casi más que una habitación, un apartamento completo, una especie de safe de banco con unas puertas y unas ventanas. Una caja acorazada. Una caja acorazada, tremenda, caja fuerte. sí, sí, donde se guardan todos los originales de Tolstói. ¿Esto es en Moscú? Esto es en Moscú, en la calle Prechistinka, en la calle, una calle muy bonita donde está el Museo de Tolstói, que guardan ahí desde sus composiciones que escribió cuando tenía 6 años en la escuela. Sí, 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 ¿no? Sus tareas de cuando tenía 11, etcétera, etcétera. Me enseñaron incluso la primera versión, muy entre comillas, de Guerra y Paz, bueno, que es una... es que Tolstói es una gloria nacional. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Claro. Pero, ¿sabes? Una composición de un niño sobre la guerra de 1812 con dibujitos, que ahí estaba ya como el germen, ¿no? La semilla de Guerra y Paz. Y ahí tuve que trabajar yo trabajo normalmente, o trabajé Tolstói con la edición impresa, digamos, de diarios y de cartas. Pero los rusos tienen una práctica de cuando hay palabras altisonantes o problemas de censura, pues entonces ponen corchetes y puntos suspensivos. Para los rusos es normal leer, bueno, entonces se entiende que hay un verbo que no se puede decir, o algo que no se debe saber, y entonces ellos lo pasan por alto. Pero nosotros no tenemos esa práctica. Yo me preguntaba, ¿cómo voy a decirles a mis lectores aquí en España o en América Latina que ahí no les puedo decir qué dice? O sea, esto era imposible, ¿sabes? Claro. Entonces escribí una petición de autorización para que me permitieran entrar en la Habitación de Acero, me dieron la autorización y una textóloga que así como estamos tú y yo aquí, buscaba, sacaba con la lupa, mirábamos, estuvimos descubriendo las palabras que faltaban, descifrándolas, de las cartas y de los diarios. Sí. Y eso pues enriqueció mucho mi edición, porque de alguna manera es la primera edición que sale sin cortes, digamos, sin censura, sin censura, ¿no? de ninguna clase. De ninguna clase. De ninguna clase, ni textual. Y ni siquiera, no solo la censura, hubo un momento en que por ejemplo, en ruso dice 3 palabras ininteligibles. Entonces ya con la textóloga ahí yo le decía, a ver, Tatiana Georgievna, ¿qué dice aquí? Y entonces viendo si la colita era de una she o de una no sé qué, y al final acabamos por entender las palabras que los textólogos anteriores habían dado por ininteligibles. O sea, es un trabajo maravilloso.